en este tercer Congreso Bananero organizado por ADVAMA. Habíamos estado exactamente hace un año conversando con ustedes, con la Junta Directiva, y desde allá ya se empezó a hablar de este Congreso. Es un Congreso que reúne a los principales actores del mundo bananero colombiano. Veo pues, no solo a los miembros de ADVAMA, que son las cooperativas, son los pequeños productores, pero también a los grandes productores del país. Así que qué bueno tener esta oportunidad para conversar y conversar un poco sobre el panorama económico y el panorama político. Me alegra mucho que José Ignacio López, presidente de ANIF, habló más temprano, seguramente les dio un buen brochazo de lo que es el panorama económico de Colombia. Seguramente mucho de lo que voy a decir refuerza algunos de los puntos que él hizo. Yo quiero hablar también del momento político, de los grandes retos que tenemos como país, y voy a comenzar diciendo que estamos en una situación muy compleja como colombianos. Estamos en un momento difícil de nuestra historia, y ese momento difícil va a requerir mucho compromiso de todos. No lo vamos a resolver solo desde una orilla, la orilla del empresariado, la orilla de las cooperativas, la orilla de los centros de estudios, la orilla de los políticos. Vamos a tener que unirnos todos para sacar este país adelante, porque se están incubando muchas crisis, y esas crisis, si no las desactivamos a tiempo, van a estallar. Y el país que no queremos es el país donde todos esos problemas se dan al tiempo. Entonces tenemos que desactivarlos, pero para eso tenemos que trabajar, y a todos nos obliga la situación actual del país a salirnos de la zona de confort. Todos vamos a tener que cambiar un poco lo que estábamos haciendo. Ese supuesto de que, bueno, yo sigo en lo mío y el país avanza y el país va a salir adelante, ese supuesto ya no es válido. Hoy el país, para salir adelante, requiere que todos nos metamos y que todos trabajemos. A todos nos cambió, este momento de Colombia nos cambió la descripción del cargo, de la ocupación, del trabajo que tenemos. ¿Y por qué lo digo? Porque en este momento en Colombia se están gestando unas crisis que son unas verdaderas bombas de tiempo, y si no sabemos desactivarlas rápido, van a cambiar para siempre la historia de Colombia. O sea, nosotros no queremos ser el grupo de colombianos que en 10 o en 20 años digamos, oiga, ¿por qué nosotros en el 2025 o 2026 dejamos que esto ocurriera? ¿Por qué no nos activamos a tiempo? ¿Por qué no detuvimos esto a tiempo? O sea, nosotros no queremos ser los colombianos que hoy en día están cruzados de brazos diciendo este problema alguien más lo va a resolver. No podemos ser la generación de los venezolanos que hoy miran atrás y dicen cómo así, cómo llegamos a esta situación donde hay un régimen que tiene presos políticos, que la economía está hecha un desastre, que no hay garantías. ¿Cómo así? ¿Cómo pasó eso en Venezuela? Nosotros no podemos darnos el lujo de que eso nos vaya a ocurrir acá. Entonces, primer gran mensaje, todos tenemos que estar muy activos pensando en el país y pensando en lo que Colombia necesita en este momento. Segundo mensaje, ya se ha dicho mucho que en Colombia vienen una serie de crisis que podrían ser cada una de ellas devastadoras. Ejemplo, puede haber un racionamiento eléctrico. Según XM, que es la entidad que se encarga de hacer el seguimiento al balance entre la oferta, la generación de energía y la demanda, lo que consumimos de energía eléctrica, va a haber un faltante en el año 2027, por una razón muy sencilla, porque la demanda de energía en Colombia ha venido creciendo a un ritmo superior a la expansión. Y la expansión, entre otras cosas, se ha frenado porque los proyectos no han entrado a tiempo, y especialmente los proyectos de La Guajira, de energía solar y energía eólica. Y no han entrado a tiempo porque el licenciamiento ambiental y la consulta previa han frenado el avance del proyecto más importante para poder traer esa energía, que es una línea de transmisión que se llama el colector. Ese colector era una gran línea que iba desde el Cesar de Cuestecitas hasta prácticamente la parte más al norte del departamento de La Guajira, un poco más arriba de Uribe. Ese proyecto lo tuvieron que dividir en dos, porque una parte logró conseguir su licenciamiento, otro no, pero se necesita todo para poder traer esa energía. Entonces en 2027 es posible que haya racionamiento eléctrico. Eso por 793.
el país entró en un apagón, ahí fue donde surgió el programa La Luciérnaga, porque todo lo que hacíamos a las 5, 6, 7 de la noche era oír La Luciérnaga. Por cierto, el otro día me invitaron a hablar en La Luciérnaga, y eso es toda una experiencia. Porque cuando uno va entrando y dice, mire, le vamos a hacer los chistes más pesados, pero usted tranquilo. En 1993, yo estaba recién regresado al país de haber terminado mis estudios de posgrado, y el entonces alcalde de Bogotá me dijo: Mauricio, vengas a trabajar conmigo con una tarea, que es terminar la hidroeléctrica del Guavio. Eso era un proyecto de la empresa de energía de Bogotá. Y yo dije, me parece interesante, me parece un reto. Yo creo que los grandes retos es donde están al mismo tiempo las grandes oportunidades. Como manejar las cosas en el día a día es interesante, pero sobre todo un gran reto como terminar una hidroeléctrica para que el país pudiera salir de ese apagón. Y ese fue mi primer gran reto en lo público. En este momento hay otra gran crisis que no ha estallado, de la que no se habla. Incluso cuando uno habla de estos temas, todo el mundo se pone a mirar el WhatsApp, a contestar los chats, etcétera, porque la gente lo ve como algo muy remoto. Es una crisis fiscal. El país está teniendo un desbalance muy grande en sus finanzas públicas. Por ahora, los mercados están relativamente tranquilos con una cosa que se llama el efecto Chao Petro, que es que entonces Petro sale en el 2026, viene un gobierno serio, pone la casa en orden y no pasó nada. Pero eso es una apuesta. Y es una apuesta donde nadie puede estar absolutamente seguro de que eso va a ocurrir. Entonces hay un segundo problema, es una crisis fiscal. Eso me hace acordar del gobierno de Andrés Pastrana. Andrés Pastrana llegó al gobierno en 1998, después del gobierno de Samper, después del proceso 8000, después de los narcocassettes. Samper, para sobrevivir en la presidencia, tuvo que gastar y gastar y gastar para tener un cierto respaldo político, especialmente en la Cámara de Representantes, que era el ente que lo podría haber acusado. Y eso generó un descuadre en las finanzas públicas. Llegó Pastrana y Pastrana no tuvo ninguna otra opción que poner la casa en orden, y por eso Pastrana lo que se dedicó fue a hacer reformas, que las pensiones, que las transferencias, un programa con el Fondo Monetario Internacional. Sí, se le fueron los 4 años de gobierno haciendo un ajuste fiscal. También está lo del Caguán, que es otra de las razones por las cuales se recuerda ese gobierno. Pero en ese gobierno, el elemento central fue el ajuste fiscal. El próximo gobierno va a parecerse a ese, porque va a tener que hacer un ajuste para poner las finanzas públicas otra vez en orden. Después vino el gobierno de Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe, ¿qué encontró? Un problema de seguridad gravísimo en Colombia, en parte derivado por el experimento del Caguán. Y su gran foco fue volver a darle seguridad a Colombia, que pudiéramos andar por las carreteras. Nosotros no podíamos salir. Yo personalmente, la familia mía, nosotros durante 10 años no pudimos ir a una finca. Y ya después, en el gobierno de la Seguridad Democrática, se abrieron las carreteras, porque antes había un temor tremendo en la vía Bogotá-Villavicencio de que en cualquier momento una pesca milagrosa lo agarraba a uno. Eso fue Uribe, seguridad. El próximo gobierno de Colombia va a tener que hacer eso otra vez, dar seguridad. Y ustedes sí que lo están viviendo. Ya hay muchas amenazas, ya ha habido pues muchos problemas de extorsión a pequeños, medianos y grandes bananeros. El otro día vi que un centro de empaque de banano fue incendiado. Es decir, ya el problema de la seguridad los está tocando a ustedes, no es una cosa por allá lejos. No es un problema en el Catatumbo, no es un problema en el Chocó, no es un problema en el Pacífico, es un problema que está aquí. Pues el próximo gobierno va a tener que manejar una situación parecida a la que tuvo Álvaro Uribe como presidente. Y hay otra crisis que es de la que más se habla hoy entre los colombianos, o sea, en el día a día, de todos los niveles, en todas las regiones, urbano, rural, que es la crisis de la salud. Yo viniendo esta mañana de Barranquilla paré en Ciénaga y estuve conversando con la gente en la calle, preguntándoles, bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Qué sienten ustedes? ¿Cuáles son los principales problemas? Y la constante en todas las conversaciones es la salud. No nos están dando las citas, las EPS se demoran meses y meses en dar una cita, dan la cita, diagnostican un procedimiento, el procedimiento se demora otra vez meses. O sea, un señor me dijo, mire, mi mamá se murió, la enterré y después me llegó la notificación de la EPS para el procedimiento. ¿Ya de qué me sirve? Le dije, el señor con lágrimas en los ojos.
y otras personas no hay medicamentos, no hay medicamentos. Entonces la salud es un gran problema. Ese sí no lo había tenido que manejar ningún presidente de Colombia reciente, porque el sistema de salud ahí iba avanzando. Entonces, es nuevo. Entonces lo primero que hay que decir, al próximo presidente de Colombia le va a tocar manejar la crisis eléctrica de Gaviria, la crisis fiscal que administró Pastrana, la crisis de seguridad de Álvaro Uribe, más una nueva que es la de la salud, todo al tiempo, todo el 7 de agosto del 2026 a desactivar esas crisis. Entonces, a mí me parece que esto lo que nos dice muy claramente es que este no es un país para que lo gobiernen principiantes, este es un país para que se gobierne sobre la base de la experiencia, sobre personas que tengan una capacidad probada de tomar decisiones difíciles, impopulares, pero necesarias para volver a encauzar a Colombia, incluyendo la salud, incluyendo la seguridad. O sea, nosotros hemos sido testigos estos 4 años de un presidente que es bueno haciendo demoliciones, demoler, sin haber pensado muy bien en lo que se va a construir. Necesitamos pasar a la etapa de construcción, necesitamos pasar a la etapa de decir, bueno, ¿cómo vamos a construir un nuevo sistema de salud? ¿Cómo vamos a mejorar el sistema de salud? Entonces, hay que pensar más en esos términos de construcción. Y ese debe ser el gran reto hacia adelante. Muchas personas dicen, bueno, ¿y de la economía qué? ¿La economía va bien? ¿La economía va mal? ¿La economía va regular? ¿Cómo está la economía? Porque generalmente los gobiernos, digamos, son muy propensos a quedar expuestos a ese ciclo económico. Si la economía está mal, el gobierno sale y llega otro. Si la economía está bien, tiene más posibilidades de mantenerse. Entonces hay que pararle bolas a la economía. El ciclo político muy correlacionado con el ciclo económico. Entonces, quiero hablar del ciclo económico. ¿Por qué? Porque el vaso no está ni lleno ni vacío. Dependiendo de los ojos, dependiendo de la lectura, dependiendo de las preferencias políticas de las personas, está medio lleno o medio vacío. Es decir, no hay una crisis económica. En Colombia no hay una crisis económica. Las elecciones del 2026 no van a ser alrededor de una debacle económica que tiene el país en los rines y que entonces hay que cambiar de gobierno. Eso no va a ser el tema. Y les voy a mostrar rápidamente por qué. Y aquí voy a aprovechar unas diapositivas. Esas gráficas muestran el Producto Interno Bruto, que es la línea en color amarillo, y sus 3 componentes: el consumo de los hogares, la inversión, que es esencialmente de las empresas, y el gasto del gobierno. Es la gráfica más sencilla en economía. Y esa gráfica nos permite entender muy bien qué está pasando en Colombia en este momento. Las contradicciones, las paradojas. Lo primero, el Producto Interno Bruto, la actividad económica total en Colombia. Tuvo una caída fuerte durante la pandemia, se recuperó rápido y después ha tenido un crecimiento más bien moderado, lento. Esa línea se ha vuelto muy plana. O sea, el año 2023, estancamiento, crecimiento prácticamente nulo, 0,6. El año 2024, un poquito mejor, pero muy bajo, 1,7. Ahora hay un nuevo dato del primer trimestre de este año, 2,7, pero no es el país con el que soñamos en términos de crecimiento económico. Pero ojo con lo que está pasando con los 3 componentes. El primero, el consumo, que es esencialmente el consumo privado, es el consumo que hacemos en los hogares. Eso es lo más importante, es lo que más pesa en una economía. Ese consumo está muy bien. O sea, está un 25% por encima de donde estaba en el 2019. No hay una crisis de consumo. Si usted vende motocicletas, nunca antes en su historia había vendido tantas motos. Si usted vende cerveza, nunca antes había vendido tantas cervezas. O sea, un poco de razón le reviste al gobierno cuando dice de qué se quejan los empresarios si les está yendo mejor que nunca, las utilidades son muy buenas. Y es verdad, se está vendiendo. Pero ese nivel de consumo alto, digamos que genera una sensación térmica como de bienestar, como que esta fuera la temperatura agradable, vamos bien, pero salimos al sol y sabemos que la cosa es a otro precio, sabemos que está haciendo muchísimo calor, que es difícil. Entonces es una sensación térmica un poco artificial, esa del consumo. ¿Por qué? Miren lo que pasa con la inversión. La inversión es la línea gris, que por el contrario muestra una caída, está por debajo del nivel que tenía en el 2019.
Entonces, ¿cómo así que vivimos en un país de alto consumo, los hogares, y baja inversión, los empresarios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa contradicción? ¿Por qué está tan mal la inversión? La respuesta obvia es porque los empresarios no sienten confianza, hay mucha incertidumbre y eso los frena. La respuesta cuando un empresario le dice al otro, oiga, hagamos tal negocio, compremos un nuevo local o compremos una nueva máquina, la respuesta natural hoy en Colombia es esperemos a ver. ¿Esperemos a ver qué? Esperemos a ver qué pasa con las elecciones del próximo año. Y eso es parálisis. Uno lo que necesita es que haya un marco mental donde la respuesta es, hágale, está proponiendo un negocio, hágale, porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer la competencia. Pero hoy en Colombia la inversión está baja. Y está baja porque el sector privado no siente confianza. Y no siente confianza por razones obvias. No siente confianza porque ve que el Estado, el gobierno, está tratando de intervenir, está tratando de regular, está tratando de meterse. A ustedes les quieren poner un gravamen de más o menos 2,5% sobre el valor de las ventas totales para financiar un fondo. Entonces eso genera incertidumbre. ¿Qué va a pasar con mis ingresos? ¿O qué pasa en el sector de la vivienda? Pues el empresario dice, yo no me meto a hacer un nuevo proyecto porque yo no sé si va a haber subsidios o no. O el empresario del sector de energía no sabe porque el gobierno ha amagado permanentemente con regular las tarifas de generación. En fin, por todos lados hay intervención, incluso en el sector financiero se habló de las inversiones forzosas, o sea, como que los bancos se dedicaran a captar el ahorro del público, le pasen la plata a los bancos del gobierno para que el gobierno sea el que da el crédito. O sea, siempre hay una amenaza de intervención, de regulación, y eso tiene postrado al sector privado. El sector privado no es visto hoy como un aliado, no es visto como el complemento, el refuerzo, es visto más bien como el adversario. Genera sospechas. El gobierno no quiere trabajar con el sector privado, porque el gobierno cree firmemente en un modelo que es estatizador y que sea el Estado el que maneja por lo menos los sectores estratégicos de la economía. Y Colombia venía avanzando realmente con esa alianza, ese híbrido, ese complemento, esa asociación entre lo público y lo privado. Así mejoramos en la salud, así mejoramos en las pensiones, así mejoramos en la energía eléctrica, así mejoramos en los demás servicios públicos. Esas alianzas sirvieron. Las carreteras son el mejor ejemplo. Sin las APPs no hubiéramos podido construir las carreteras que tiene hoy Colombia, y eso fue el sector privado invirtiendo. Pero a este gobierno no le gusta porque considera que el sector privado no debe estar metido en unos sectores, entre comillas, estratégicos. Pero lo importante es que los proyectos se hagan. De nada le sirve a uno decir las carreteras las debe hacer el gobierno si no se hacen carreteras. Lo importante es que se hagan las carreteras, y si eso nos apunta en la dirección de que con el sector privado las hacemos a menor costo y las hacemos más rápido, pues obviamente mejor tenerlas con el sector privado. El problema es que esa baja inversión, la de la línea gris, nos pasa a una cuenta de cobro más adelante. ¿Cuál es esa cuenta de cobro? Esa cuenta de cobro es que la economía crece menos, porque entre los economistas hay muchos debates, hay muchas peleas, hay muy pocas verdades absolutas, incuestionables, hay muy pocas cosas en las que los economistas se pueden poner de acuerdo, pero una de ellas es que para crecer hay que invertir, que si usted no invierte no hay crecimiento. O sea, hay que sembrar para cosechar, es sencillamente eso. Entonces, con menos inversión, que es lo que estamos teniendo ahora, con esta línea gris, pues el crecimiento futuro se afecta. Y una forma de medir ese crecimiento futuro es el crecimiento potencial. Eso es difícil de observar. ¿A qué ritmo vamos a poder crecer potencialmente? Eso hay que calcularlo. Entonces, hay que ponernos en manos de entidades serias que lo sepan calcular bien. El Banco de la República es una de ellas. El Banco de la República hoy considera que el crecimiento potencial de Colombia, lo que vamos a poder crecer a futuro, en el 2026, 27, 28, es 2,7%. ¿Por qué? Porque con la baja inversión la economía no da para más. El crecimiento potencial es como cuando uno va en un carro y uno dice, bueno, ¿cuál es la máxima velocidad de este carro antes de que se empiece a desajustar? Antes de que empiecen a sonarle una cantidad de cosas. Ese es el crecimiento potencial, el crecimiento a partir del cual el país empieza a tener problemas como la inflación o un déficit externo, en fin. Es muy bajo, un crecimiento del 2,7%, y a eso es lo que estamos abocados con el nivel actual de inversión. Entonces vale la pena preguntarnos, si la inversión anda mal, ¿por qué el consumo anda bien? ¿Cuáles son las razones detrás de un buen desempeño del consumo?
Y yo diría que hay varias, muchas. Es como una confluencia, unos factores de suerte, otros factores de decisiones del gobierno, deliberadas, pero la suma de todo eso es lo que está generando ese sentimiento de que las cosas en materia económica van bien porque el consumo está alto. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué domina una economía en el largo plazo? Hoy la foto se ve bien, pero ¿qué domina la economía a mediano y largo plazo? ¿Cómo es la película más que la foto? La película la domina la inversión. Entonces, por eso deberíamos estar todos tan preocupados de que la inversión esté caída. Y el consumo anda bien por muchas razones. Voy a mencionarles varias. Una, importante, las remesas de los colombianos que se fueron al exterior. Las remesas están ahora en $1.100 millones al mes. $1.100 millones al mes es el doble de lo que recibíamos en remesas del exterior hace 5 años. O sea, nuestro segundo producto de exportación hoy, después del petróleo, es la gente. Y eso me parece a mí muy problemático, porque volvemos a lo mismo. Sostenemos el consumo con la plata, las migajas, la limosna que nos mandan los colombianos que se fueron al exterior, las cuentas de los servicios públicos, con eso pagamos las matrículas, el mercado, el arriendo. Eso hacen los hogares colombianos. Pero estamos perdiendo el capital, estamos perdiendo la inversión que hicimos en esa generación que se fue educada, porque los que se están yendo de Colombia no son los colombianos que viven en pobreza extrema, porque para irse de Colombia se necesita por lo menos haber ahorrado 30 millones de pesos. En Riohacha, ustedes que están cerca, hay una oficina que dice, yo ya la vi, yo ya estuve allá, en mis recorridos por Colombia. Empleo en Chicago, Washington o Nueva York, 30 millones de pesos. Ofrecen el paquete. Usted llega allá, paga 30 millones de pesos y le dan el vuelo de Colombia, de donde sea en Colombia, a Ciudad de México, el transporte terrestre de Ciudad de México a la frontera, el paso por el hueco y al otro lado de la frontera en Estados Unidos, el transporte a Chicago, Nueva York o Washington y su empleo en la construcción. El paquete vale 30 millones de pesos. Se paga por cuotas, la última cuota se paga al llegar allá, cuando usted ya tiene el trabajo. Obviamente el que tiene 30 millones de pesos tiene algo de educación. No es un colombiano que esté en una condición de pobreza extrema. Entonces, se nos está yendo una mano de obra preparada que debería contribuir a nuestro crecimiento futuro acá. Si se va a contribuir al crecimiento de Estados Unidos, no al nuestro. Y sí, se queda allá y nos manda esos regalos, pero no nos ayuda a que el país crezca más. Entonces esto es malo. En el corto plazo le está ayudando al consumo, pero en el largo plazo es malo. Y alguien me podría decir, bueno, pero se van los colombianos, pero llegan los venezolanos, ¿no? Entonces, sí, es verdad, está llegando la mano de obra de Venezuela, pero en el agregado, la mano de obra que viene de Venezuela es menos calificada que la que se está yendo ahora de Colombia. Entonces perdemos. Pues eso no quiere decir que estaríamos mejor si no llegaran los venezolanos. No, en todo caso los necesitamos. Es una mano de obra que vamos a necesitar, sobre todo en el mediano y largo plazo. Pero hoy nos cuesta en términos de educación. El que se va tiene más educación que el que llega. Entonces, otro problema de Colombia. Otra razón por la cual el consumo está alto en Colombia, ese es un factor de suerte. Este es porque hay falta de oportunidades para los jóvenes y por eso se están yendo. Y por eso el sueño que debemos construir a esos jóvenes que en el 2022 salieron a protestar, a votar por el cambio, que hoy están frustrados, decepcionados, a estos jóvenes para que no se vayan, ¿qué hay que hacer? No es cuestión de decirles desde una perspectiva moral y ética, no se vayan, quédense en Colombia, quédense con sus papás. Yo quisiera, o sea, uno como padre de familia no quiere que sus hijos se vayan, pero los hijos se van a ir si las oportunidades no están acá. Entonces, ahí es que darles oportunidades. Y ya que estamos en este tema de las oportunidades, les cuento de estos recorridos por Colombia, qué es lo que a mí más me ha llamado la atención. Un programa en Bucaramanga que se llama Campus Land. En un salón como este hay 1.000 jóvenes. 1.000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que todos los días van durante 10 meses y están 11 horas al día allá. Muchos incluso duermen allá en unos sofás que hay.
y los preparan en programación, en inglés y en habilidades blandas. Y al cabo de esos 10 meses tienen un empleo de 2 millones de pesos en programación. Toda empresa hoy necesita un programador. Eso ya es inevitable. Pequeña, mediana, grande necesita un programador. Entonces, el tipo de formación que se necesita para conseguir trabajo, fíjense que no tiene que ser una carrera universitaria. Es donde hay una necesidad. Y por ejemplo, en el campo agropecuario sí que hay necesidades. Entonces, hay que generarles oportunidades. Otra razón por la que el consumo está muy bien en Colombia tiene que ver con el café. Y seguramente ustedes lo han visto también aquí en la sierra. La producción de café en Colombia está en 15 millones de sacos. Ese es un nivel que no teníamos hace casi 30 años y el precio está en el más alto nivel histórico, más de $4 por centavo la libra. Es decir, el valor de la cosecha cafetera es el más alto que hemos tenido por cantidades y por precio. Eso es gasto, eso es consumo, sobre todo en las zonas cafeteras del país, que pues son muchas, pero ahí se siente eso. También es cierto que el crédito está creciendo otra vez, que las tasas de interés han bajado un poco, eso es parte del auge también del consumo. Pero hay un factor muy deliberado detrás del consumo en Colombia que al mismo tiempo es muy preocupante, que es el gasto público. Y esto es medio contraintuitivo porque ustedes nunca ven al gobierno inaugurando carreteras, hospitales, universidades. Eso no es parte del libreto con el que se está gobernando a Colombia. Nosotros estábamos acostumbrados a una Colombia donde los gobiernos se medían mucho en función de obras, ¿no? Ahora no. Ahora la forma de gobernar es venirse al Paseo Bolívar en Barranquilla, pararse al lado de Simón Bolívar, empezar a decir que los adversarios políticos del gobierno son unos villanos, que son unos colombianos que trabajan para unos intereses ocultos, el discurso de dividir a Colombia, de la pugnacidad, de la polarización. Esa es la forma de gobernar. Pero detrás de eso, uno dice, entonces, ¿dónde está el gasto? ¿Por qué se está gastando tanto? ¿Por qué hay un déficit fiscal tan grande? Porque entró en escena una forma de gasto que es imperceptible. No es fácil verla, que se llaman las órdenes de prestación de servicios, las OPS. El gobierno, con los recursos de inversión, en vez de hacer las obras, contrata la prestación de servicios. En solo el mes de febrero hubo 140.000 OPS. Entonces eso llenara al Estado de supernumerarios, de personas que no tienen realmente una razón de estar en las entidades porque no tienen oficio. Para eso existen las plantas de personal de las entidades. Las plantas ya se coparon. Esto es una gente que llega incluso en una modalidad que se llama el pico y placa, que va y hace presencia unas horas al día en el despacho, en esa oficina, se va, llega otro turno, se va, porque no hay escritorios para tanta gente y mucho menos computadores. Ahí es donde está el gasto. Entonces, ¿qué está pasando? Seguramente no van a estallar en el corto plazo. Y les quiero hablar un poco de cómo está la economía, porque este es un sector que en términos de producción le ha ido bien. El sector agropecuario, como ustedes ven, estos son los datos del primer trimestre de este año. El sector agropecuario tuvo un crecimiento del 7,1%. Y es un sector pues, que le aporta mucho al crecimiento, es un sector que va bien, y va bien porque muchos de sus productos han tenido un buen desempeño. Ya hablamos del café, pero podríamos hablar también, fíjense, aquí les voy a mostrar unas cifras, aquí podríamos hablar de la floricultura. Primer trimestre de este año las exportaciones crecieron 9%, del limón Tahití crecieron 10%, del aguacate 16%, el café crecimiento pues espectacular en el primer trimestre de casi 97%, o sea, esto le está yendo bien, es un sector que ha tenido dinamismo y que yo creo que es tal vez la mejor noticia económica que tenemos en el país. Pero ya que estamos hablando de esto, hablemos del banano y hablemos de los problemas del banano. Este es un sector que ha estado también, como muchos de la iniciativa privada, hostigado contra las cuerdas un poco por el gobierno. El gobierno más bien siempre con una actitud negativa. Ya mencioné lo de las contribuciones que quiere establecer el Ministerio de Agricultura para este fondo especial, pero también hay que hablar de la falta
de atención del ICA para controlar la llegada de enfermedades fitosanitarias, para controlar el hongo. ¿Por qué? Porque necesitamos más, digamos, controles fitosanitarios, más puntos de verificación, más centros de lavado. Y eso es lo que hace el ICA. El ICA tiene que estar más activo, tiene que estar más involucrado. Seguridad, ya lo mencioné, es un tema importantísimo en este sector. Y tal vez aquí me da pie para hablar del viaje del presidente a la China y de esta idea de que Colombia ahora va a tener un nuevo polo de desarrollo en la China con el supuesto ingreso a la ruta de la seda. Colombia sigue siendo un país muy dependiente de sus exportaciones de los Estados Unidos y ese sector es un muy buen ejemplo de eso. No tengo la menor duda de que Colombia debe diversificar mercados y debe abrir todo lo que pueda las oportunidades comerciales con la China y debe también atraer más inversión de la China. Pero ojo, lo debe hacer sin provocar a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos siguen siendo nuestro principal socio y en cualquier momento nos ponen un arancel y en cualquier momento nos pueden sacar de ese mercado y dejar que el mercado de banano entonces los Estados Unidos lo cope Costa Rica o Ecuador u otro productor. Nosotros tenemos que ir con pinzas, con guantes de seda. No podemos estar tratando de generar una reacción porque sabemos que en los Estados Unidos el gobierno en cualquier momento reacciona de manera aireada. Y les quiero decir, la última noticia que leí antes de entrar acá demuestra que para Donald Trump sería facilísimo poner un arancel adicional a Colombia. Yo creo que no lo ha hecho porque no ha querido caer en el juego de la provocación. Pero la última noticia es que una de las universidades de los Estados Unidos, quizás la más prestigiosa de todas, Harvard le dijo a Trump, nosotros no le vamos a hacer caso. Usted nos dice que aquí hay que cambiar una serie de políticas, que hay que cerrar una serie de programas que a usted no le gustan. No lo vamos a hacer, vamos a defender la independencia universitaria, la autonomía universitaria. No se nos va a meter usted acá. ¿Qué acaba de hacer Donald Trump? ¿Qué les hizo? Les dijo, no hay visas para los estudiantes internacionales de Harvard. Eso inmediatamente significa que la universidad entra en crisis, porque esas universidades viven de los extranjeros que pagan matrícula completa, ¿no? Entonces los pone a tambalear, los deja tirados en la lona. O sea, si eso lo hace con Harvard, que tiene cómo reaccionar, que tiene los editorialistas, los columnistas, la gente que opina, la gente que está en los noticieros, que tiene sus exalumnos que están... O sea, imagínense, a Colombia en cualquier momento le dice arancel. Entonces, bajo la filosofía del gobierno dice, no, pero entonces es que el banano ahora lo vamos a vender en la China. Prepárense todos ustedes para vender el banano en la China. Bueno, les quiero decir, si van a vender el banano en la China, ustedes saben que lo tienen que cortar a las 8 semanas. ¿Ah? Sí, el tren. 8 semanas, en vez de Estados Unidos, 11 semanas. Bueno, le quiero decir otra cosa. Fletes a la China. Póngale 40 días mínimo, 60 días. Fletes a Estados Unidos. Depende del mercado, pero máximo 10. ¿Quién paga eso? ¿Quién lo va a pagar? Ustedes. Entonces, ojo, menos ingreso para el productor. Sí, muy bien el mercado de la China, debemos hacerlo, debemos diversificar, pero no debemos caer en el juego de que es que ahora vamos a reemplazar a Estados Unidos con la China. Este es el mejor sector de ejemplo para Colombia de que no podemos estar jugando con candela. A los Estados Unidos, por discrepancias que tengamos, desacuerdos con la forma como está manejando Donald Trump las cosas con sus aranceles, la idea es volar bajito, no entrar en ese radar. Sigamos el ejemplo de la señora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. No voy a generar grandes polémicas, voy a hacer las reformas, voy a hacer las cosas que a Estados Unidos quería, ver que se está combatiendo más el narcotráfico, que se está cerrando un poco el ingreso del fentanilo, que se están subiendo los aranceles con la China, vamos a hacerlo. Y le está dando popularidad y ha sabido manejar y capitalizar ese momento. Ese es el tipo de gobierno que necesita Colombia, no el de la provocación. El gobierno que sabe
acomodarse, sabe leer las circunstancias. ¿Para qué? Para que podamos seguir vendiendo banano todo el que queramos y todo el que podamos a los Estados Unidos. La ruta de la seda no es la solución hoy para Colombia. La ruta de la seda es una oportunidad. Pero por cierto, hay muchos países serios que se metieron a la ruta de la seda y se salieron. O que nunca han querido entrar. La India, por ejemplo, que es el archienemigo, el archirrival de la China, no me meto en la ruta de la seda. Porque la ruta de la seda tiene también su contrapartida. O sea, ¿cuál es la contrapartida? Bueno, decisiones internacionales, quedan los países más comprometidos, no pueden tener tanta autonomía a la hora de fijar una posición. O sea, la China está en su juego y está en todo su derecho de hacerlo, pero no es que eso sea un gana-gana. Italia se salió de la ruta de la seda, dijo, no quiero que me pongan aquí condiciones. En conclusión, prudencia con este tema. Bueno, hablemos un poco más a fondo, y voy a saltarme estas cosas, ya les hablé mucho de esto, de lo fiscal. Hablemos de este problema que tiene Colombia, que es el narcotráfico. Por cierto, también está detrás del buen desempeño del consumo, porque nunca antes habíamos tenido tantas hectáreas. Aquí están los datos hasta el 2023, todavía no se saben los datos del 2024 de hectáreas con cultivos ilícitos. Los datos del 2024 seguramente van a ser del orden de 330.000 hectáreas. Hace 10 años teníamos 100.000 hectáreas con coca, ahora son 330.000. Y la producción de cocaína ha aumentado todavía más, porque no solo hay más área con cultivos de coca, sino hay más productividad de esos cultivos. Se saca más cocaína con las mismas hectáreas. Entonces la producción está disparada. Y eso es ingreso. Y eso es consumo. Tampoco lo vemos todos los días, pero es una plata que está dando vueltas por ahí. Es una plata que está dando vueltas. Hay una economista de la Universidad de los Andes que se llama María Alejandra Vélez, que se ha puesto en la tarea de medir cómo está el consumo en los municipios cocaleros de Colombia. Y obviamente no hay datos, nadie puede ir a medir cómo está el consumo en el Catatumbo, nadie sabe cómo está el consumo en Tumaco, pero sí hay forma de verlo indirectamente, y es desde un satélite se toma por la noche imágenes de la luminosidad, de cuánta luz está saliendo en esos municipios, la luz eléctrica. Entonces de ahí hacen una inferencia de eso, qué significa en términos de actividad económica. Hay una buena correlación con el producto y está mostrando que la luminosidad está creciendo. O sea, la gente está gastando más, prende más bombillos, los comercios tienen más horas abiertos, en fin, el consumo. Es lo que esto significa en términos de seguridad para Colombia. ¿Por qué? Porque detrás de los narcocultivos está el combustible que alimenta el conflicto colombiano. Y en parte lo que ha habido acá es una consecuencia de la política de paz total, que hizo sacar a la fuerza pública. En unos casos abierta y explícitamente, diciéndole a la fuerza pública que hágase a un lado. En otros casos implícitamente, porque la fuerza pública dice no me meto porque nadie me da órdenes, no tengo respaldo, no tengo equipos, no tengo el combustible para llegar. Entonces no salgo para no meterme en líos. Eso me pasó, eso lo vi en Popayán. La fuerza pública diciendo nosotros no salimos de 10 kilómetros a la redonda del casco urbano de Popayán. ¿Por qué? Porque no es clara la instrucción de qué vamos a hacer. De pronto acaban atacando a las disidencias o al Estado Mayor Central o al Clan del Golfo y resulta que en ese momento el ministro de Defensa considera que no, que eso no había ocurrido porque el gobierno estaba negociando y estaban buscando un acuerdo y que cómo fue que se metieron. La fuerza pública entonces no es boba, dice me quedo quieto porque no quiero ser uno más de los militares a los que llaman a calificar servicios, que ha habido muchísimos. Entonces es parte del problema. Esa política de paz total ha fracasado, pero nos ha dejado como legado una situación de deterioro de la seguridad y especialmente asociada a este problema del narcotráfico. Y lo que empeoró mucho las cosas, especialmente en el Catatumbo, especialmente en el Chocó, es que ya son los conflictos entre estas organizaciones. Disidencias, EMC, Clan del Golfo, Comuneros del Sur en Nariño, en fin, toda esta
toda esta conflictividad entre ellos. ¿Por qué? Porque están peleando por el área, por el territorio, por quién controla los cultivos ilícitos. Entonces, fíjense, en la mitad, en sándwich, la población civil. Ayer la gobernadora del Chocó, que es muy buena, por cierto, le hizo un llamado al presidente Petro, que realmente yo pocas veces lo había oído en Colombia. Una gobernadora diciéndole al presidente: mire, presidente, esto es desesperante. Ya no hay forma de moverse en el departamento del Chocó. Y piensen ustedes que en el departamento del Chocó prácticamente no hay carreteras, hay muy pocas carreteras. No hay forma de moverse por los ríos, porque hay paros armados y porque el que controla la navegabilidad o los que controlan la navegabilidad por los ríos son las organizaciones armadas. Entonces, en el norte del Urabá, en el Urabá Chocano, el Clan del Golfo, más abajo entra el ELN, más abajo entran las disidencias de las FARC. En fin, por todas partes hay conflictos entre ellos. Conclusión, el país lleno de estas burbujas rojas, y los datos de Naciones Unidas lo corroboran, con un deterioro grande de la seguridad y mucho desplazamiento forzoso. Entonces, este es un problema muy serio, un problema grande que tenemos que abordar. Pero todos estos problemas, digamos, son una especie como de campanazo de que las cosas no van bien, pero no creo que la descripción de estos problemas sea lo que nos va a poner a los colombianos a soñar sobre lo que necesitamos hacia adelante. Tenemos que soñar con un mejor país, construir un país que tenga más oportunidades, un país que haga bien las cosas y que realmente le resuelva los problemas a los colombianos que estaban frustrados y que votaron por ese cambio que no se dio, pero que no quieren volver al pasado, quieren que el país se transforme, que haya más oportunidades. Entonces tenemos que construir ese sueño. Y yo lo primero que digo es que ese sueño no lo vamos a armar desde la orilla del odio. Entonces, que el petrismo y su extrema izquierda y su visión estatizadora, ahora la alternativa va a ser el ataque desde la derecha extrema, un poco la descalificación, el odio hacia el otro extremo. Eso no nos va a ayudar. Ese nuevo discurso, ese nuevo sueño lo tenemos que construir desde la unidad de todos los colombianos, agricultores, industriales, campesinos y personas que viven en las ciudades, blancos, negros, indígenas. Tenemos que construirlo todos, un gran sueño como país, de un país que puede mucho más, que un país que debe crecer más, que debe dar más prosperidad, que debemos dejar la peleadera y enfocarnos en unos propósitos comunes como nación. ¿Cuáles pueden ser esos propósitos comunes? Pues uno muy importante es mejorar la salud, mejorar la educación, darle más oportunidades a los jóvenes y que nuestros sectores económicos crezcan. Y este es un sector, por ejemplo, el sector bananero, es un sector que puede crecer. Es un sector que tiene posibilidades de alcanzar nuevos mercados, es un sector que podemos mejorar en términos de eficiencia, de productividad, es un sector en el que podemos hacer más desarrollos en materia tecnológica. En fin, es un sector donde es posible vivir mejor, es posible ganar más, es posible subir el nivel de vida de toda la cadena de personas que viven alrededor de este sector. Y eso es cierto en todos los sectores de la economía colombiana. Yo siempre he dicho que el sueño es que nosotros, en vez de exportar mano de obra, que es lo peor, que es lo que estamos haciendo hoy, exportemos servicios, facturemos en dólares y vivamos en pesos. Y ustedes son un buen ejemplo de un sector que factura en dólares y vive en pesos. Pero eso lo tenemos que multiplicar. Y tenemos que exportar, por ejemplo, los servicios de asesorías contables, jurídicas, los publicistas. Ayer conocí en Barranquilla una empresa que vende planos arquitectónicos. Eso se manda simplemente por correo electrónico o se sube a la nube. Y si hace en Colombia, se vende en el exterior. O personas que se dediquen en Colombia a preparar los litigios, a preparar las contabilidades de empresas en el exterior. En fin, es una enorme posibilidad de exportar servicios, porque ¿qué es lo mejor que tenemos? Nuestra mano de obra, nuestro talento. Pero nuestro talento está asociado a un valor que es el que hoy no vemos en el gobierno, un valor que es el esfuerzo, que es la dedicación, que es la puntualidad, es el trabajo. Eso es lo que queremos. Entonces yo digo, Colombia es capaz de unirse alrededor de esos propósitos,
es capaz de trabajar, de esforzarse y puede funcionar como una familia donde en vez del palabrero, de la persona que está dedicada a hablar, el hablador, que ese se vuelve como el elemento dominante de la política colombiana, la persona que se echa el mejor cuento, la que convence más. Ese no es el país nuestro. El país nuestro es el de la persona que trabaja, hace, practica, ejecuta las cosas. Dejamos que lo de los discursos y la palabrería sea parte del entretenimiento, pero no la forma central de manejar un país. La forma de manejar un país es a punta de obras, de realización. Y yo creo que eso es lo que todos los colombianos queremos. Sí, eso es lo que realmente nos une y nos identifica. Ustedes son todos muy trabajadores. Y este es un sector que necesita mucho ese tipo de apoyo de un gobierno. No un gobierno que le dé la espalda, sino un gobierno que lo apalanque, que lo lleve, que lo jale. Les voy a dar un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención, que representa muy bien la tensión que hay hoy en Colombia. Puerto Antioquia, en Turbo. Puerto Antioquia es un gran esfuerzo, 850 millones de dólares, que va a transformar la logística de nuestro país, porque no solo va a ser la exportación del banano, del Urabá, sino que va a ser una parte importante del comercio, que cuando se termine el túnel del Toyo y las 4G conectando Medellín con Turbo, pues va a cambiar muchísimo todo el manejo de la logística en Colombia. Y es un proyecto muy importante para el país, pero es un proyecto que está en la mira del gobierno. El gobierno lo considera un obstáculo, el gobierno quiere ponerle trabas. Y eso es lo que no debe ser. Nosotros debemos como gobierno apoyar a la iniciativa y al desarrollo. De hecho, en el Urabá, pues hay muchos problemas hoy mientras se termina Puerto Antioquia, en parte por las dificultades logísticas, por ejemplo en Apartadó. Es a ustedes mismos como bananeros los que les toca hacer el transporte por el río, hacer el dragado de ese río. En fin, eso genera más costos. Y algo que me parece que es totalmente reprochable y que es un cambio frente a una política que se había adoptado y que yo mismo en su momento como ministro de Hacienda había defendido, es apoyarlos a ustedes con un subsidio para que puedan tener los seguros agrícolas. El seguro que les permita manejar las contingencias que siempre se van a presentar en la actividad agropecuaria. Siempre hay riesgos con las plagas, con el cambio climático, en fin, con fenómenos asociados a las fluctuaciones normales de la productividad, en fin, cierres de mercados, etc. Ustedes necesitan ese apoyo y eso fue muy importante para ustedes. Ahora, yo creo que muchos bananeros no están consiguiendo ese aporte, no lo están y no están asegurándose, y eso es un riesgo más que corren ustedes, sobre todo los pequeños. Entonces termino con esto. El nuevo país es un país donde debemos estar más unidos. Un gremio como este es un buen ejemplo de cómo se logra por un propósito común, que es el desarrollo de la industria bananera colombiana, juntar al productor que tiene 5 hectáreas con el que tiene más de 1000 hectáreas. Al final a todos nos interesa que al banano le vaya bien. Claro, el pequeño bananero tiene unas condiciones particulares. Por ejemplo, ahora hay un problema que hay que resolver, y es que pues van pasando los años, crecen las familias, hay sucesiones, y lo que era un pequeño cultivo de banano ahora pueden ser 5 o 10 personas que viven de él. Entonces es necesario que seguramente uno de los miembros de la familia pues maneje ese negocio y debe comprarle o puede comprarle a los otros que legítimamente pueden aspirar a irse a vivir a una ciudad, dar su inversión para que el que se quiere quedar los compre. Debe haber un crédito para eso. Debe haber un crédito para que el que se quiere quedar manejando ese cultivo de 5 o 10 hectáreas lo pueda hacer y compre a los demás familiares. Pero el gobierno debe ofrecer esa línea, porque es muy importante que ustedes sigan como pequeños productores. No necesitamos que el país sea el país donde la producción agrícola está controlada por unos pocos grandes productores. No, es muy importante que este sea un sector muy democrático, muy participativo, muy abierto. Entonces
hay que trabajar para que eso pueda seguir así. Y que los que se quieren quedar cultivando el banano se puedan quedar. Y los que se quieren ir y disfrutar ya de una renta o hacer una inversión en otro sector, lo puedan hacer. Entonces, esa es la forma como yo veo este sector. Termino acá. Les quiero decir, tenemos muchas tareas como país, pero lo más importante, soñemos. Es posible tener un país más próspero. Es perfectamente posible. Nos lo merecemos. Tenemos con qué. Tenemos los recursos, tenemos el talento. Lo que nos está frenando hoy es la peleadera entre nosotros, es la polarización. Son estos antagonismos. Es el estar sembrando todos los días odios. Dejemos eso. Dejemos eso. El país no puede ser víctima de esa enfermedad, la enfermedad del odio. El país debe ser una familia con diferencias, pero donde en las familias siempre hay un personaje que es el que da tranquilidad, da seguridad, dice las verdades. Dice, este año no hay plata para tal cosa. Esa es la verdad. El país necesita eso. Alguien que lo gobierne con sinceridad, con certezas, con la verdad, con tranquilidad también. Y así todos vamos a poder tener más capacidad de tomar buenas decisiones, vamos a ver más despejado el futuro y vamos a tener un mejor nivel de vida. Eso es lo que vamos a hacer como colombianos. Entonces, o nos unimos o nos hundimos. Y todos tenemos que trabajar por esa causa. Y esas causas no van a ser fáciles. Por eso aquí hay que premiar también la experiencia. Aquí se necesitan muchas ganas para gobernar a Colombia, pero también se necesita algo de canas para sacar este país adelante. Muchas gracias.